Por un lado vamos a tener a don Carlos Cabrera. Él es neumólogo del Hospital Negrín, experto en EPOC, en asma, y además es ponente habitual en numerosas jornadas y congresos. Y por otro lado tenemos a Daniel López, fisioterapeuta, don Daniel López, perdón, fisioterapeuta, del Hospital Negrín también. Con los dos comparto además muchos trabajos juntos y muchas ponencias juntos en muchas jornadas. Los dos son miembros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y además dos miembros destacados de esta sociedad, con las que también hacen múltiples investigaciones y no solamente múltiples ponencias. Yo creo que tenemos dos personas hoy de altísimo nivel para cerrar estas octavas jornadas de salud comunitaria de WIME, que hemos tenido la suerte no solamente de disfrutarlas de forma presencial, sino también de forma online. En primer lugar va a comenzar el don Carlos Cabrera y luego don Daniel López. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Pedro, sobre todo la iniciativa que ha tenido para montar esta jornada. Me parece fantástico, porque en los tiempos que corren lo fácil sería dejarlo pasar y hacerlo el año que viene, como está pasando con casi todos los eventos, mientras que él le ha echado el interés y le ha echado el ímpetu y ha conseguido pues que se junte gente con todas las medidas de seguridad y que además muchas más personas se puedan conectar por las redes sociales. Yo voy a hablar y además voy a hacer pues nada, un resumen pequeño, ¿no?, y un poco general de dos enfermedades muy importantes, que son de las más importantes que hay en respiratorio y además son de las más prevalentes, de las que más hay en la población general, que son la EPOC y el asma. Y al principio voy a empezar hablando un poco de la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero hay relativamente poca gente que la conozca por ese nombre. Los enfermos sí la conocen, pero es una gran desconocida en la población general. ¿Qué es lo que causa la EPOC? Bueno, la EPOC viene... A ver, no va a pasarse. La EPOC viene causada en nuestro medio por el tabaco. Y el humo del tabaco es lo que va a causar esta enfermedad. Hay mucha gente que si bien dice que podía causar, que yo fui pintor, que yo estuve trabajando en los pozos, que yo... No, donde vivimos nosotros es puro tabaco, puro tabaco, ¿vale? De tal forma que han habido corrientes incluso que han querido quitar el nombre de EPOC, porque EPOC lo conoce poca gente. O sea, si yo digo diabetes, todo el mundo sabe lo que es. Si digo un ictus, desde que le dio María Teresa Campos, todo el mundo sabe lo que es. Pero si yo digo EPOC, oye, EPOC hay mucha gente que no sabe muy bien qué es aquello. Cambiarle el nombre y ponerle, por ejemplo, algo como tabacosis sería algo mucho mejor, porque todo el mundo ya identificaría la causa y sabría perfectamente qué es lo que causa esta enfermedad. Y es que este es uno de los mayores males que tenemos, no solo en respiratorio, sino en el mundo desarrollado e incluso en los países en vías de desarrollo. El tabaco es una de esas cosas que, si tienes EPOC, obligatoriamente lo tienes que dejar, y si no tienes EPOC, obligatoriamente lo deberías de dejar. ¿Ok? Tengan en cuenta que el tabaco es la principal causa de mortalidad evitable del mundo, ¿vale? Por lo menos en el mundo occidental. Y es que a nadie le gustaría acabar siendo un cenicero, y sin embargo la gente fuma de una forma que no es consciente y al final acabamos con múltiples enfermedades. Miren, no solo el tabaco es el que va a dañar los pulmones. Actualmente hay muchas formas diferentes de fumar. Y si bien el cigarrillo tradicional sigue estando bien presente en la sociedad, las nuevas formas de fumar están también irrumpiendo con mucha fuerza y también pueden dar mucho daño, igual que el tabaco. Pongo este dispositivo, que este es el más vendido en todos los Estados Unidos, pero probablemente el que más se esté vendiendo en Europa sea este. Imagino que todos a lo mejor lo han visto ya, porque han hecho una campaña de publicidad brutal con este tipo de dispositivos. Y fíjense ustedes cómo los están vendiendo ahora. Cada tiempo el tabaco tiene que reinventarse. Cuando ya la sociedad ve que el tabaco es totalmente dañino, las tabacaleras intentan reinventarse para que esa percepción que tiene la sociedad cambie. Y eso es lo que están intentando hacer nuevamente ahora con este tipo de dispositivos. Dispositivos que son tecnológicos, van con el objetivo de la gente joven.
dispositivos que se cargan en el ordenador, que tienen luces, que van evolucionando en diferentes diseños, que los diseños son muy blanquitos, que los venden con pájaros de colores, como si todas estas cosas fueran sanas. Pues no, todo lo que hay que hacer es cogerlos y quemarlos a todos. Nadie tiene que fumar nada, ¿ok? Es muy importante que sepan que el mismo riesgo del cigarrillo normal está en este tipo de formas de fumar. Por lo tanto, el primer mensaje que yo quiero hacer, ya no solo por la EPOC, sino por la salud respiratoria en general y la salud en global, es que el tabaco ni en pintura, ¿vale? Y ninguna forma de tabaco, ninguna de las formas de fumar. Bien, la EPOC es una enfermedad, como yo les decía, muy prevalente. Resulta que en España, si uno mira a nivel global, el 12% aproximadamente de las personas mayores de 40 años pueden desarrollar o tienen EPOC. El 12% de los mayores de 40 años es una barbaridad de personas, un montón. Por lo tanto, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes que hay, de las que más hay en España. Pero ese no es solo el problema, porque hay muchas enfermedades que son muy prevalentes, ¿vale? Pero que no son tan malas. El problema con la EPOC es que es una enfermedad que tiene un gran componente social. O sea, la EPOC es una de esas enfermedades, y todos los enfermos que nos ven lo saben, que tiene un gasto social enorme. O sea, lo vamos a ver después, pero nuestros enfermos con EPOC, cuando van evolucionando, tienen que ir dejando de hacer la vida que llevaban para ir amoldándose a la vida que pueden hacer. Y no solo es eso, la cuestión está en que es una de las mayores causas de mortalidad del mundo. De hecho, es la cuarta causa de mortalidad mundial y la cuarta causa de mortalidad en España. Por lo tanto, no solo hay mucha, sino que hay mucha y mata mucho. Fíjense, los efectos que hace el tabaco dentro del pulmón son amplios, pero hay uno que yo lo resumo siempre en pocas palabras. Te destroza el pulmón, o sea, te hace agujeros en el pulmón. No sé si lo ven bien porque en esta pantalla hay mucha luz aquí, pero el pulmón tiene un tono grisáceo, que es lo que ustedes pueden ver ahí, con muchos puntos blancos que son los vasos sanguíneos. Cuando uno fuma mucho, el pulmón se convierte en algo como esto, que es que no se aprecia bien aquí, pero sí se verá bien en las personas que estén conectadas. Está totalmente lleno de agujeros y agujeros que acaban confluyendo, formando bolsas dentro del pulmón. No sale el puntero aquí, desgraciadamente. ¿Sabes? Pero aquí no me sale, ¿no? Es una maldición de mi ordenador. Todas esas bolsas de aire, ¿vale? No es nada más que pulmón destruido por el humo del tabaco. Y toda esa destrucción que vemos en el pulmón, lo que va a impedir al final es que el oxígeno que entra y que tiene que pasar a la sangre para que el cuerpo esté oxigenado, ese oxígeno va a ser incapaz de pasar, porque todo esto que estamos viendo se va a romper y no va a haber sitio para que el oxígeno pase a la sangre y pueda ir a los músculos. Los síntomas que nos va a dar esta enfermedad son principalmente tres. Al principio, cuando los fumadores están fumando y son todavía relativamente jóvenes, y a lo mejor llevan 10 años, 12 años fumando, con lo primero que van a empezar es con tos y con expectoración. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el mundo dice, esto del tabaco yo no voy al médico, porque ¿para qué? Si lo que me va a decir es que deje de fumar. Pero si nosotros los viéramos ahí, a muchos de ellos podríamos diagnosticarles ya la enfermedad, y si tú les diagnosticas la enfermedad, entonces ellos van a tener también un aliciente para dejar de fumar. O sea, el diagnóstico temprano es algo que nos tiene que ayudar mucho. Por eso si hay fumadores viéndonos, primero, dejen de fumar si pueden, y segundo, si tienen algún tipo de síntomas, tienen que ir al médico. Bien, la asfixia es el más importante, y la asfixia es una cosa que viene progresiva en la enfermedad. Al principio lo que les va a costar a nuestros enfermos es subir cuestas muy empinadas. Pero después, a medida que siguen fumando, que el pulmón se sigue destruyendo, vamos a ver cómo ya les cuesta cargar peso, les cuesta ir a la compra, les cuesta llevar las bolsas. Luego llega un punto en que todas las actividades que sean levantando las manos les van a costar un montón.
¿vale? Porque tienen un montón de músculos que necesitan oxígeno y que tu pulmón no les da el oxígeno que ellos necesitan. Por lo tanto, tareas como colgar cuadros, hacer cosas con las cortinas, les cuesta mucho, hasta que al final lo que ocurre es que no pueden ni lavarse la cabeza. Que eso, si tenemos enfermos con EPOC grave, es muy habitual, ¿vale? No, yo me puedo bañar el cuerpo, pero lo de la cabeza es que no puedo con ello. Es muy habitual. Al final, todas estas enfermedades, si tú destruyes suficiente pulmón, van a acabar en el oxígeno y oxígeno crónico. Es que la principal causa de oxigenoterapia es la EPOC, ¿ok? Y muchos de los que vemos con oxígeno por la calle tienen esta enfermedad. Bueno, voy a hablar del tratamiento de la EPOC, pero lo voy a hacer al final, lo voy a juntar con el tratamiento del asma, porque no voy a ir a hacer cosas muy específicas, sino quiero hablar un poco del global. Y ahora voy a pasar a la otra gran enfermedad que tenemos en Canarias, que es el asma. Miren, nosotros vivimos en un paraíso. La verdad que tenemos mucha suerte por el sitio donde vivimos, ¿verdad? Lo que pasa es que si a nosotros nos encanta, y los canarios siempre nos vanagloriamos de que nosotros amamos mucho nuestra tierra, y es verdad, hay gente que la quiere más que nosotros, ¿vale? Y esos son estos bichos que yo les pongo aquí, que son los ácaros. Los ácaros quieren a Canarias más que nosotros. Y por cada canario hay 2 millones de ácaros, ¿ok? Y los ácaros no dan guerra sin tino. Porque en Canarias la prevalencia, es decir, la cantidad de asma que hay, es desorbitado. Somos una de las partes del mundo con más asma, ¿vale? Y todos conocemos, todos, seguro, a la gente que le moquea la nariz, que va con los ojos, que cuando saca la ropa de invierno se pone a estornudar como loco, se obstruye la nariz. Eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es la ropa de invierno en Canarias. Eso, pero bueno, eso es para otro cantar. Bien. ¿Qué ocurre con el asma? Con el asma pasa que cada vez hay más asma y que además la percepción que tienen los enfermos del asma es muy variable. Hay gente que se acostumbra a vivir con el asma y piensan que tener asfixia cuando van a correr o tener asfixia cuando hacen algo es normal. Oye, no es normal, porque en el asma hay un objetivo muy claro, que es que las personas asmáticas pueden hacer exactamente lo mismo que las que no son asmáticas. Por ejemplo, seguro que todos se acuerdan aquí de un ciclista que se llamaba Indurain. Coño, el tipo era un máquina, el tipo es asmático, pero ganó 5 tours. Ese es el objetivo, no vamos a ganar 5 tours, pero el objetivo es que uno pudiera hacer bicicleta. David Meca, el que se pone a nadar por ahí como un loco también, ese es asmático también. Entonces, la idea de que, bueno, tengo asma, entonces tengo que convivir con algunos de los síntomas del asma, esa tenemos que desecharla. El asma es una enfermedad que se puede controlar muy bien. El problema, como les digo, es que lo minimizamos y como a veces el asma viene desde joven, pues lo vamos incluyendo en nuestra vida. De tal forma que en muchos estudios, este es un estudio, el único que voy a sacar, cuando nosotros miramos cuántos asmáticos están realmente controlados, como a los médicos nos gustaría, vemos que hay solamente un 20%. Porque ¿qué es lo habitual? Lo habitual es que cuando los asmáticos se sienten un poco mal, agarren el inhalador este, que imagino que les sonará a un montón de gente, ¿vale? Y empiecen a darse fuchis como locos con esto. Eso es lo más habitual. Claro, y hay una cosa que sí que quiero explicar en el asma, y es que este inhalador funciona solo para un componente del asma. Miren, el asma es una enfermedad que coge al bronquio y lo va haciendo inflamado, ¿vale? Hasta que lo deja chiquitito, por inflamación. Porque vienen un montón de células, ¿ok? Y luego sobre esta inflamación hay un músculo que rodea el bronquio, que cuando hay un ataque de asma, lo que hace es que hace y aprieta el bronquio y el bronquio se cierra de esta forma, se queda muy cerrado. Bien, el Ventolin que yo les contaba solo actúa sobre el músculo, no actúa sobre la inflamación del bronquio. Entonces es muy típico, y esto es una cosa que tiene que quedar muy clara, que hay muchos asmáticos que se ponen malos y lo que hacen es coger el Ventolin, no uno, cogen montones y empiezan a ponerse. ¿Qué ocurre? Que con esto el músculo se relaja. El Ventolin es para relajar el músculo, pero la inflamación sigue, ¿ok? Tratar la inflamación
es más difícil que tratar el músculo. Y cuando nos llegan los asmáticos muy malos al hospital, que han usado un montón de Ventolin, oye, el músculo está relajadito como en un spa, porque se han comido 40 Ventolines. Pero la inflamación es tan grande que nos cuesta mucho. Por eso insistimos en que el tratamiento sea el correcto. Aparte de eso, porque Ventolin, o sea, esta medicación de rescate se compra sin control, se toma sin control y tiene sus efectos. Esta es una foto de una señora del martes de mi consulta. Y estos eran los Ventolines que llevaba en el bolso. ¿Vale? Me traía 6 Ventolines en el bolso. Y dije, coño, esto no puede ser. Entonces estoy últimamente con una cruzada contra el Ventolin. ¿Vale? No solo por esto, sino porque el Ventolin es el 9º medicamento más vendido en España. Y esto no es porque nosotros lo prescribamos. Esto es probablemente por el abuso del Ventolin. 10 millones casi de unidades al año, 40% sin receta, o sea que hay como 4 millones de Ventolin sin receta por ahí, y sigue subiendo su venta, la venta del Ventolin siempre va hacia arriba, mientras que los inhaladores que de verdad van a controlar el asma están quietos. Ventolin sigue creciendo y los otros no. No debería ser así. Y además, una cosa que también yo quería comentar hoy es que todo este tipo de inhaladores, los fuchifuchis estos de toda la vida, tenemos que empezar a verlos con otros ojos. ¿Y qué ojos son esos? Son los ojos del cambio climático. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esta historia con el cambio climático? Y entonces yo se lo voy a responder ahora. Miren, el cambio climático, que por cierto, esto no es una cuestión de opinión, el cambio climático no es una opinión, es un hecho, ¿vale? Porque hay tantos estudios de cambio climático que es imposible de abarcar. El cambio climático es una de las principales razones del siglo XXI de pérdida de salud. Por todos estos vientos y estas tormentas, no sé si se acuerdan, hace poco hubo un brote de fiebre del Nilo en Sevilla, ¿vale? La zoonosis, el coronavirus, el SIDA, todo está bastante ligado al tema del cambio climático, ¿ok? Y todos estos inhaladores, los fuchifuchi, son muy malos para el cambio climático. Son muy malos. Fíjense, cuando nosotros medimos el cambio climático, lo hacemos o sea, el CO2 es el gas de efecto invernadero más habitual del mundo. Y eso es con lo que se mide el cambio climático. No les quiero contar mucho rollo. Lo que sí les quiero decir es que hay otros gases que son mucho más potentes que el CO2. Y que, por ejemplo, los HFA son 1.300 veces más potentes, pero que hay HFA que son casi 4.000 veces más potentes. Es decir, que hay gases que por poco que tú sueltes, tienen un gran impacto en el cambio climático. Y esos gases están en todos los inhaladores presurizados, los que son los fuchifuchi. Esta es la cifra de inhaladores que se vendió el año pasado en España. Casi 29 millones de inhaladores, que ya son, ¿eh? Y de estos, más de 14 millones fueron presurizados con gases de efecto invernadero. Esto corresponde a un montón de CO2, pero yo quiero que ustedes se hagan una idea. Entonces, si yo les digo, un inhalador presurizado son 30 kilos de CO2, usted me va a decir, ok, a mí eso que más me da, porque yo no sé qué es eso, no sé cuánto es eso. Vamos a poner el ejemplo de los coches. Un Ventolin es lo mismo que un coche recorriendo una media de 300 kilómetros. Es decir, yo me gasto un Ventolin y puedo dar la vuelta a la isla 5 veces. 2 inhalaciones de Ventolin son 12 kilómetros. Y por otra parte, ¿vale? Tenemos inhaladores que hacen el mismo efecto que el Ventolin, ¿ok? Pero que son mucho más sostenibles, que son todos los que son en polvo seco, ¿vale? Estos inhaladores, un inhalador entero, si lo vemos en coche, son 6 kilómetros, entero el inhalador. Tenemos que empezar a mirar esto con otros ojos. Tenemos que empezar a ver que el consumo masivo de este tipo de fuchifuchi, ¿ok?, no es lo que le conviene al planeta y por tanto no es lo que nos conviene a la salud del planeta. En esto hay muchos esfuerzos ahora y uno de los esfuerzos se trata de involucrar a los enfermos para que sean los enfermos los que vayan al médico y le digan, oye mira, yo si puedo prefiero coger algo de polvo en vez de estar con estos inhaladores, ¿vale? ¿Por qué? Porque en España solo los inhaladores corresponden a más de 13.000 vuelos Madrid-Londres.
solo los inhaladores en España, lo cual es increíble, ¿vale? Y la idea es poder coger todos estos inhaladores, dárselos a los que lo necesitan, pero no al uso masivo como mi señora en la consulta, ¿vale? Intentar disminuirlo para poder tener un ahorro de gases de efecto invernadero. Y si somos capaces de reducirlo a la mitad, estaremos reduciendo más de 6.000 vuelos Madrid-Londres y más de 100.000 coches. Bueno, esto es lo que podemos hacer por el planeta y esto es lo que el Ventolin viene a dañar a la salud global y al planeta también. Por lo tanto, intento que las personas sean conscientes y aunque saque esta foto, digo, no es quitarlos todos, es simplemente intentar cambiarlos por iguales que contaminen menos o racionalizar su uso, porque hay mucho abuso, ¿vale? Por lo tanto, como último consejo, y yo ya acabo, es los médicos cuando decimos, oye, tómate este inhalador y este no lo uses tanto, lo decimos de verdad. No solo lo decimos para el cambio climático, obviamente, sino para la salud de nuestros pacientes. Recuerden que cuando uno solo toma inhaladores tipo Ventolin, no está tratando bien su enfermedad. Necesitamos otro tipo de inhaladores que son los que siempre mandamos nosotros, ¿vale? Para controlar esta enfermedad. Y por último, fíjense ustedes, no quería dejar pasar la ocasión, estamos en época de pandemia, pues un poco del coronavirus y de estas enfermedades habrá que hablar. Además, si no, Pedro me puede matar, que fue el que me lo dijo. ¿Qué ocurre con el coronavirus y la EPOC y el asma? Es interesante pensar y decir, oye, si nosotros tenemos enfermedades pulmonares y está el coronavirus que afecta predominantemente pulmonar, ¿vale? Que es la mortalidad que tiene pulmonar, ¿qué pasa con esto? Miren, hay muchos estudios, yo no los voy a liar, pero los asmáticos y los enfermos con EPOC no son más propensos a infectarse de coronavirus. Se infectan igual que cualquier otra persona e incluso hay algunos estudios que dicen que se infectan menos. El problema es que si se infectan, lo pasan peor. Porque no es lo mismo que el coronavirus te coja con los pulmones estupendos a que el coronavirus te coja con unos pulmones ya tocados. Entonces tu respuesta, tu capacidad de respuesta va a ser menor. Por lo tanto, se infectan igual o incluso menos, pero como te infectes, te mete un viaje y lo pasas peor que los demás. Así pues, conclusiones, la EPOC está causada por el cigarrillo en nuestro medio. Todas las formas de fumar son responsables, cuidado con el marketing. La EPOC es una enfermedad con alta mortalidad y gran componente social. El asma es muy prevalente, hay mucha asma en Canarias. Los ácaros son lo que nos ha tocado vivir y el precio a pagar por vivir en un paraíso como el nuestro. A los enfermos asmáticos no se conformen con tener pocos síntomas, tenemos que llegar a no tener síntomas. Fundamental, no se minimicen los síntomas, puede dar problemas después. Los tratamientos se tienen que hacer con regularidad. El tratamiento es el que digan los médicos, por favor, no abusen de otros fármacos que no digan los médicos. Y los inhaladores presurizados son susceptibles de cambio a otros que cuiden más el medio ambiente y cuidado con la COVID, que no la coja nadie, y sobre todo los enfermos con EPOC, sobre todo los enfermos con asma, mucho cuidado, ¿ok? Los espacios abiertos son relativamente seguros, mucho cuidado con las celebraciones dentro de las casas. Muchas gracias y con esto yo ya acabo la ponencia. Perfecto, deja de compartir. Seguimos con el siguiente ponente. Yo creo que ahora se me oye bien y se nos ve. El siguiente ponente es Daniel López, él es fisioterapeuta del Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín. Y para mí es un placer contar con él en las jornadas porque es uno de los máximos de las personas que creo yo más sabe de fisioterapia respiratoria a nivel nacional. Es un gran amigo, un gran compañero
y siempre me gusta contar con él en muchos sitios. Esta es la primera vez que lo puedo tener, otras veces no he podido por problemas de trabajo, y es, a pesar de todo el COVID y de todo el trabajo que he tenido, lo hemos podido tener en estas jornadas, y para mí fue una de las mayores alegrías que tuve cuando me dijo el sí, puedo, Pedro. O sea que te lo agradezco muchísimo, Daniel. Él nos va a hablar un poquito de la fisioterapia respiratoria, y luego, después de él, vamos a hacer las preguntas que tengamos que hacerlas, las resolveremos después de él, ¿de acuerdo? Voy a compartir su charla. Y yo creo que se ve, ¿verdad? Cuando quiera, Daniel. Pues muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecerte, Pedro, que este año por fin hemos conseguido que las agendas cuadraran, y agradecerte muchísimo siempre tu amistad y tu apoyo constante. Quiero también aprovechar para felicitar al Ayuntamiento de Agüimes por conservar y que se celebren estas 8ª jornadas de salud comunitaria de Agüimes, porque verdaderamente son un referente dentro de la isla, así que agradecerle mucho al Ayuntamiento el que sigan apostando por la salud comunitaria y que sigan apostando por la educación de los pacientes. Y sobre todo, Pedro, no dejes de que podamos ofrecerle a nuestros pacientes educación para la salud, que sin duda redundará en el beneficio comunitario. Bien, a mí Pedro hace unas semanas me contactó para hablar de fisioterapia respiratoria en el paciente con EPOC y con asma, y yo voy a empezar por donde lo ha dejado mi buen amigo Carlos, ¿no? Carlos y yo colaboramos mucho en diferentes secciones, en el Negrín y en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y a todos les suena esto, ¿no? Es la foto del año, ¿no? Esto es una ampliación de lo que es el virus, ¿vale? Y esto es una ampliación de 10 millones de lo que es microscópicamente este virus tan simpático que nos tiene a todos a 1 metro o 2 metros de distancia, y a todos con la mascarilla puestas todo el día, ¿no? Pues este virus, como bien ha comentado el doctor Cabrera, pues ha generado y está generando que los pacientes respiratorios pues se vean verdaderamente muy perjudicados, ¿de acuerdo? ¿Qué ha llevado? Si se dan cuenta, Pedro me pidió en el título, fisioterapia respiratoria en el paciente con patología respiratoria crónica, y me pidió en el contexto actual, ¿no? Me dijo, vale, pues el contexto actual, ¿cuál es? ¿Cómo cuidarse en el confinamiento? Porque estamos todos confinados, ¿vale? Pero van a ver a lo largo de la charla que el confinamiento no debe ser un obstáculo para que podamos realizar ciertos ejercicios, podamos realizar cierta actividad física, incluso dentro del domicilio. Pues si este señor tan simpático nos tiene la vuelta del 2020 al revés y nos ha cambiado la vida, ustedes se acuerdan, ¿no? Al principio, siempre en la noche de fin de año, los mejores deseos, ¿no? Para el 2020, que voy a hacer más deporte, voy a estudiar inglés, voy a dejar de fumar, etcétera. Todos teníamos buenos deseos para iniciar el 2020. Pues todos los deseos, vamos a desear acabar ya el 2020 para ver si el 2021 podemos empezar realmente a hacer otra vez la vida como la conocíamos, ¿no? Pues este virus nos va a traer muchas complejidades y nos está trayendo muchísimas complejidades a nivel de la gestión de la enfermedad en general y de las enfermedades respiratorias, como el doctor Carlos Cabrera ha comentado. Tengan en cuenta, esta diapositiva es una diapositiva de cómo se va a poder gestionar las enfermedades crónicas que actualmente, derivado al COVID, pues se han tenido que desatender. Pero fíjense, a causa del COVID, el gráfico, la primera gráfica, en la primera fase de la enfermedad, acuérdense, marzo-abril, ¿de acuerdo? Fue una primera fase, pues, donde los pacientes ingresaban muy graves en el hospital. La primera fase fue con un alto índice de mortalidad por el COVID, y qué bueno que hemos mejorado,
que la famosa curva se ha ido aplanando, pero van a aparecer segundas fases, que son el impacto en los casos graves no relacionados con el COVID por la insuficiencia de recursos. Como bien ha comentado Pedro antes, pues todo el mundo conocemos la diabetes, la hipertensión, pero no conocemos el EPOC, ni el asma sí, pero no el EPOC en la dimensión que tiene, ¿no? Entonces, esa segunda fase pues se va a ver perjudicada con otra tercera fase, que es la repercusión en los tratamientos crónicos interrumpidos que ha habido derivado de la carga asistencial y el soporte que el sistema sanitario ha tenido que relacionar y revertir para dar solución a la pandemia. Pero en la cuarta fase van a aparecer muchos trastornos sociales, emocionales, psicológicos en muchos pacientes con patología respiratoria crónica. Y verdaderamente el impacto que va a tener en la salud pues va a ser muy, muy grande. Fíjense, estos son los síntomas principales que el COVID está impactando en la sociedad. El doctor Cabrera ha comentado que en los pacientes respiratorios la sintomatología principal que tenemos es la fatiga, el cansancio y la disnea, que es esa sensación de ahogo que muchos de los pacientes respiratorios refieren. Fíjense que tanto la fatiga como la disnea en la fase aguda de la enfermedad son los dos síntomas principales del COVID y posteriormente del COVID siguen siendo la fatiga y la disnea, siguen siendo los dos síntomas principales de los pacientes que se curan del COVID. ¿Y cuál es la sintomatología que ha comentado el doctor Cabrera precisamente de los pacientes respiratorios? La tos, la expectoración y la disnea y el cansancio. Con lo cual, como bien ha comentado en las conclusiones del doctor Cabrera, pues debemos tener mucha atención a aquellos pacientes respiratorios con patología EPOC o asma, deben ser mucho más cuidadosos en las medidas a tomar para no contagiarse del COVID. ¿Por qué? Porque esa sintomatología aumenta, esa sensación de ahogo, esa sensación de cansancio puede verse aumentada. ¿Y qué hacemos desde la fisioterapia respiratoria? ¿Cuál es el tratamiento principal que los fisioterapeutas que nos dedicamos a cuidar al paciente respiratorio crónico, qué podemos aportar? Pues tenemos principalmente lo que son las técnicas de ventilatorias, las técnicas de drenaje de secreciones. Aquí les he traído unos ejercicios muy sencillos. Estos 3 ejercicios se pueden hacer perfectamente en el domicilio. Lo podríamos hacer perfectamente aquí sentados en este momento. Son ejercicios, por ejemplo, el de arriba a la izquierda, donde el señor está haciendo una respiración abdominodiafragmática, de coger el aire por la nariz y soplarlo lentamente por la boca. Esta respiración lenta y profunda mejora la ventilación de los pulmones y ayuda a disminuir la sensación de fatiga y la sensación esa de disnea que los pacientes tienen. La foto de la derecha, que ha comentado el doctor Cabrera que sucede en muchos de los pacientes con EPOC o con asma, la falta de fuerza en miembro superior para poder, pues simplemente coger algo, un vaso en la cocina o simplemente asearse la cabeza. Pues este ejercicio de respiración abdominodiafragmática, inspirar por la nariz, soplar por la boca con movimiento de brazos, pues nos ayudará a ganar poco a poco cierta fuerza en nuestros brazos. Lo podemos hacer en apertura, como pueden ver en ambas diapositivas, pueden hacerlo en apertura y lo pueden hacer abriendo y cerrando los brazos. Este ejercicio es un ejercicio sencillo con 2 objetivos. 1, disminuir la frecuencia respiratoria que se produce cuando el paciente presenta disnea o cansancio, y 2, mejorar la función muscular a través de la repetición de los ejercicios. A todos los pacientes respiratorios, siempre me gusta traer esta diapositiva porque a todos les dan este dispositivo, es el Inspirón.
¿vale? Es un dispositivo que, bien, ayuda, pero no es el dispositivo que se debería facilitar como si fuera en el inhalador que el doctor Cabrera ha comentado, ¿de acuerdo? Es un dispositivo que bien hecho sirve de ayuda, pero mal hecho puede perjudicar al paciente respiratorio. A otros pacientes les entregan este, el de las 3 bolitas, ¿vale? Y siempre pongo esto. Este debe de dejarse de utilizar, el de las 3 bolitas, ¿de acuerdo? Es un incentivador que en muchas ocasiones lo que provoca es que el paciente retenga, por esas inspiraciones tan profundas que realiza, retenga el carbónico, ¿de acuerdo?, en los pulmones y el paciente empeore, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos dispositivos, cuando se lo entregue el médico de cabecera o se lo entregue o la enfermera, debe ser tenido en cuestión para evitar su uso o su mal uso, ¿de acuerdo? Pero donde sí voy a incidir de forma importante es que, como bien ha comentado el doctor Cabrera, el tener una enfermedad o una patología respiratoria crónica no es impedimento para realizar ejercicio físico. Voy a centrarme, ¿por qué? Porque el ejercicio físico, si se pudiera dar en pastilla, debería darse 3 veces al día. Porque el ejercicio físico es la medida no farmacológica más recomendada para los pacientes con patología respiratoria crónica. Ejercicio físico adaptado, no ejercicio físico de forma aleatoria o como me venga en gana, sino un ejercicio físico adaptado a mis condiciones físicas. ¿Y por qué debería hacer ejercicio físico un paciente EPOC, un paciente asma? Porque tiene múltiples beneficios. Porque mejora el uso del oxígeno. Llega mejor oxígeno a nuestra musculatura, esa musculatura que no podemos utilizar con facilidad. Porque nos ayuda a fortalecer la musculatura. Porque nos ayuda a disminuir la fatiga y el cansancio. Y como disminuye mi fatiga y mi cansancio, aumenta la capacidad de mis actividades de la vida diaria. Acuérdense que el doctor Cabrera ha comentado que ¿qué sucede en el paciente con patología respiratoria crónica? Que lo que antes era una actividad normal que el paciente puede hacer, como ir a hacer la compra, asearse en mi domicilio, llevar la bolsa de la compra, llega un momento que me impide, mi calidad de vida empeora de tal manera que mi calidad de vida no me permite realizar mis actividades de la vida diaria. De ahí, de estos, dijéramos, 4 verdades del por qué el paciente respiratorio crónico debe hacer ejercicio. Tenemos la suerte de contar entre nosotros a un paciente mío que luego nos ayudará a demostrar que realmente que todo esto que estamos hablando se puede llevar a cabo. Pero no solo debemos verlo como beneficio físico del ejercicio, debemos verlo como soporte psicológico. ¿No le ha sucedido a eso de que a veces uno está en casa triste, amargado y sale a pasear, a coger aire, a pasear por esta maravilla playa de Arinaga y uno cuando llega a casa se siente mejor? Pues esos son los beneficios psicológicos que obtenemos de movernos, de hacer un ejercicio, de caminar delante del mar. Cambia la mentalidad de los pacientes y nos ayuda a mejorar nuestra sensación de bienestar. Y podemos empezar por ejercicios muy sencillos que podemos hacer todos. Por ejemplo, subir y bajar escaleras. Tenemos aquí mismo en el auditorio donde nos encontramos escaleras. Podemos en nuestras viviendas. Es muy sencillo subir y bajar escaleras. Si tengo ascensor, si tengo que subir a un 6º piso, pues me paro en el 4º y subo 2 pisos por las escaleras. Y es muy sencillo hacerlo y evitar el cansancio, que es hacerlo con el ejercicio respiratorio que hemos comentado anteriormente. Ponerme delante del peldaño, tomar aire por la nariz y cuando voy subiendo voy soplando por la boca. ¿De acuerdo? Y vuelvo a parar. ¿Me canso? Paro. Cojo aire por la nariz,
subo y voy soplando por la boca y así voy subiendo las escaleras. Es un ejercicio sencillo, ayuda a fortalecer la musculatura de las piernas y combinado con el ejercicio respiratorio ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. Pero, por ejemplo, no solo debemos centrarnos en subir y bajar escaleras, sino todo aquel ejercicio aeróbico que nos puede ayudar. Quien dice caminar por el paseo marítimo, quien dice ir en bicicleta, quien dice ir a bailar. Si a ustedes les gusta ir a bailar, vayan a bailar, ¿de acuerdo? Porque es un ejercicio aeróbico. Siempre el ejercicio aeróbico debe ser un ejercicio aeróbico, caminar, bicicleta, bailar, subir y bajar escaleras. Tiene que ser un ejercicio adaptado a cada uno. Y se tienen que hacer pequeños descansos. Si yo me canso, pues paro. Me recupero y vuelvo a retomar la marcha. ¿De acuerdo? Un ejercicio sencillo que puedo hacer en casa, pues ahora mismo, si yo les pidiera, todos están a 2 metros de distancia, y si yo les pidiera a cada uno de ustedes 5 repeticiones de subirse y sentarse de la silla, ¿serían capaces de hacerlo? ¿Lo hacemos? ¿Lo probamos? Venga, vamos a ponernos todos en posición, sentados, todos sentados, y en su casa también. Eso es lo que te digo. Sí, en su casa también. En la posición de sentados, como estamos, ¿de acuerdo? Cojo aire sentado por la nariz y me subo soplando el aire. Cojo aire ahí, me levanto, soplo. 1, me siento. Cojo aire por la nariz, soplo. 2, subiendo. Otra vez, cojo aire por la nariz. 3, perfecto. Otro más. Cojo aire. 4, otro más. Cojo aire, soplo y me levanto. 5 veces. Descanso. ¿De acuerdo? Este ejercicio repetido varias veces al día, fíjense, estamos hablando de que lo hemos hecho 5 veces. Pero si yo lo hago 5 veces viendo el Sálvame por la tarde o viendo a la Ana Rosa Quintana por la mañana, pues ya tengo ciertos ejercicios hechos. Ana Rosa Quintana no la está viendo, si usted se levanta y se sienta de la silla no la está viendo, o sea que no le va a pegar la bronca si se levanta del sillón, ¿vale? Pero si integramos estas 4 o 5 repeticiones varias veces al día, todos los días, estoy mejorando mi calidad de vida, ¿de acuerdo? Pero no nos debemos centrar solo en los ejercicios de piernas, podemos hacer ejercicios de brazos, y hay que hacer ejercicios de brazos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para mejorar lo que el doctor Cabrera ha comentado anteriormente, mejorar esa capacidad de fuerza de mis brazos, pues para poder coger los platos en la cocina, para poder asearme la cabeza, etcétera, ¿de acuerdo? Ejercicios que pueden ser, pues con la botella de agua, varias veces al día, ¿de acuerdo? Levantar el brazo con una botellita de agua 10 veces, abrir y cerrar 10 veces, ejercicios básicos y funcionales que son sencillos de realizar y que se pueden hacer en casa perfectamente. ¿Y cómo? Les he traído, siempre me gusta, cuando voy a dar charlas, siempre me gusta traer esto. Es la pirámide del ejercicio físico, ¿vale? Supongo que todos o todas las aquí presentes, muchos tendrán nietos, ¿a que sí? Y que tienen que ir a buscarlos al colegio, y que los nietos dan guerra y dan batalla, pero los nietos dan vida también, ¿a que sí? Pues está demostrado, científicamente lo hemos demostrado, que aquellas personas que tienen nietos o tienen mascota son personas más activas que el no tener mascota o el no tener perro, o no tener nietos, perdón, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué debemos recomendar? ¿Todos los días? Pues todos los días salir a pasear al perro. Si no tienen mascota, cómprense una, si la van a ser responsables y cuidadosos, ¿de acuerdo? Subir y bajar escaleras todos los días, salir a caminar todos los días, ¿de acuerdo?
Si tengo que coger la guagua, me bajo 2 paradas antes o 1 parada antes para obligarme a caminar hasta mi domicilio. ¿De acuerdo? Mínimo 3 veces a la semana, ejercicio aeróbico como ir en bicicleta, caminar rápido, ir a nadar, etcétera. Ejercicios de fuerza, lo que hemos dicho, ejercicios de brazos, con una cinta, con un elástico, con una botella de agua, por mínimo 3 veces por semana. Y lo que hay que evitar sí o sí es lo de arriba de todo: el sedentarismo. Pasarme más de 30 minutos al día sentado. Insisto, este ejercicio que hemos hecho, levantarnos y sentarnos, lo puedo realizar perfectamente viendo la tele. ¿Con qué frecuencia debo realizar los ejercicios? Como mínimo 3 veces por semana. ¿Qué intensidad? Pues la intensidad tiene que ser adaptada, tiene que ser una intensidad que a mí me permita hacerlo. ¿Y cómo lo voy a valorar? Luego lo explicaré con una visualidad, pero si yo me canso haciendo un ejercicio, no significa que no pueda hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero caminar por el paseo marítimo de Larinaga y me canso a los 8 minutos, pues paro. Descanso, hago la respiración abdominodiafragmática y continúo. Al día siguiente, en vez de 8, me cansaré al minuto 10. Al día siguiente al 12, al día siguiente al 15 y al día siguiente al 20. ¿De acuerdo? El tiempo adaptado, pero como mínimo deben ser entre 20 y 30 minutos. Y el tipo de ejercicio da igual. Tiene que ser el ejercicio que a mí me motiva. Si a mí me motiva ir a bailar los martes y jueves, ir a bailar los martes y jueves. Si me gusta ir en bicicleta, ir en bicicleta. Si me gusta caminar, caminar. Y para los pacientes respiratorios, esto es un consejo. ¿Cómo debo controlar si el oxígeno que tengo en sangre está bien? Mire, estos dispositivos, que son los saturómetros, ¿de acuerdo? Son dispositivos que ahora ya se venden pues en algunos centros comerciales o por internet o en la farmacia. Son dispositivos que ustedes pueden ir a la farmacia y comprarlo, no son caros, entre 12 y 15 euros. Y este saturómetro nos ayuda a controlar cuánto oxígeno tenemos en sangre, ¿de acuerdo? También nos informa de la frecuencia cardíaca que estamos en ese momento, con lo cual es un valor que nos sirve también para controlar la frecuencia cardíaca. Pero nunca deben permitir que su oxígeno en sangre esté por debajo de 92 o de 90. Por debajo de 90 ya empiezan los riesgos para la salud. ¿De acuerdo? Es una manera sencilla de controlarse en el domicilio o cuando salgo a caminar para un paciente respiratorio crónico. Pero lo podemos hacer de otra manera, también muy sencilla, que es esta escala que les he traído. Es la escala de Borg, ¿de acuerdo? Es una escala que esto mentalmente lo pueden todos tener en casa o mentalmente, ¿de acuerdo? Es una escala del 0 al 10, donde el 0 es ahora, ustedes están sentados y están ¿cómo? En reposo, cansancio 0, ¿de acuerdo? Y el 10 es el máximo cansancio que yo podría tener, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno va a hacer ejercicio, teniendo enfermedades respiratorias, se recomienda hacer un ejercicio de intensidad ligero y moderado, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está el ligero y moderado? Está entre un 3 y un 6, ¿de acuerdo? Siempre debo estar entre un 3 y un 6 de cansancio. El 3 es que tengo ligero cansancio y un 6 o un 7 es que me empiezo a estar cansado, ¿de acuerdo? Nunca pasen, ni hay necesidad de pasar de un 7 o un 8. Quédense con este concepto. Del 1 al 10
siempre trabajar o siempre mi cansancio debe estar entre un 3 y un 6, o sea, la mitad. Estoy cansado, pero no extremadamente cansado. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las recomendaciones que desde fisioterapia respiratoria damos a todos los pacientes pues en respiratorios que están en el confinamiento? ¿De acuerdo? Antes de empezar hay que hacer un pequeño calentamiento, realizar un ligero, moverse ligeramente, caminar estáticamente. Intentar crearme rutinas que sean aburridas, o sea, no hacer siempre lo mismo. Si puedo salir con amigos o con mi pareja, mi marido, mi mujer o con amigos, mucho mejor. No intentar hacer esfuerzos excesivos, no hay necesidad, lo dicho, no pasar de un 6 de cansancio. Llevar una alimentación saludable, esto es básico. Cuando tengo esos periodos que estoy peor, que tengo fiebre, que tengo más mucosidad, ¿de acuerdo? Se puede reducir la actividad física porque propiamente ya de por sí ya estoy más cansado, tengo fiebre, malestar. En cuanto pase ese episodio hay que retomar la actividad. Y antes de cualquier molestia, consultarlo con su médico de cabecera, con su enfermera de cabecera, con el fisioterapeuta, etc. Y ya para concluir, ¿cuáles serían los mensajes que me gustaría que todas las personas que nos están viendo a través de los canales, en las redes sociales y los aquí presentes? Pues, las enfermedades respiratorias no limitan la posibilidad de hacer ejercicio físico. Tiene que ser un ejercicio físico adaptado. Por pequeña actividad que yo haga, por pequeña actividad, es mejor que ninguna actividad. Ayer salió la nueva guía de la Organización Mundial de la Salud de la actividad física y ya recomienda algo de actividad mejor que nada de actividad. Con lo cual, quédense con ese mensaje. Por pequeña cosa que haga, si yo subo 10 escalones cada día o me levanto del asiento viendo la tele 7 veces al día, es mejor que estar todo el día sentado sin hacer nada. Y por último, consultar con el fisioterapeuta, o en este caso con los profesionales sanitarios, los compañeros, y animarles a todos a iniciar su actividad física adaptada, aunque tengamos enfermedades respiratorias crónicas. Muchas gracias. El mensaje, lo he dicho antes, el mensaje es que si el ejercicio físico el doctor Cabrera en la consulta de neumología lo tuviera que prescribir y recetar, sería esto, la ejercitina. ¿Y qué le diría el doctor Cabrera que va dentro de la ejercitina? Esto, las bambas, los elásticos y las pesas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora sí podemos abrir la puerta, si no les importa, para que haya un poquito más de ventilación en la sala. Muchas gracias a los que nos están siguiendo también por las redes sociales. Y ese es el momento de comenzar con las preguntas. Y ahí yo tengo varias, ¿vale? Algunas van a ser preguntas para los dos, algunas, otras son más específicas. Carlos, ¿hay alguna más específica para ti ahora que me gustaría que contestara? Sí, vamos a contestar desde aquí. Yo sé la respuesta, pero ustedes son los ponentes. ¿Los nódulos en los pulmones pueden ser ocasionados por la tensión alta, la diabetes o simplemente por otras enfermedades? A ver, los nódulos pulmonares pueden ser de muchísimas causas diferentes, muchísimas. Y la mayor parte de los nódulos pulmonares que encontramos suelen ser muy chiquititos, suelen ser post-infecciosos, después de infecciones. Muchas infecciones que dejan muchas secuelas o cicatrices en el pulmón y estos nodulitos se pueden ver. Luego de ahí puedes ir a que hay otras enfermedades que pueden dar nódulos, por ejemplo, enfermedades reumáticas, también te pueden dar nódulos pulmonares. Luego enfermedades infecciosas ya no pasadas sino presentes, te pueden dar nódulos pulmonares también. Y por supuesto el cáncer te puede dar nódulos pulmonares. La diabetes no suele darlo. ¿Y cuál era la otra? No, o simplemente otras enfermedades, la tensión arterial. Y la tensión arterial tampoco suele darlo, aunque en algunos casos la insuficiencia cardíaca, pero ya no estamos hablando solo de la tensión, puede
conformarse de una forma muy rara y dar también nódulos pulmonares que se llaman pseudonódulos, porque realmente no son nódulos, es líquido que se pone en una distribución redondeada. Pero no, lo que entendemos por nódulos pulmonares no lo dan esas enfermedades, lo dan otras, hay muchas enfermedades que lo pueden dar. El Ventolin lo mandan a los que tienen gripe. ¿Hace daño? No, el Ventolin no se debería mandar a los que tienen gripe. Los que tienen gripe se tienen que mandar paracetamol y poquito más, porque como dice el dicho médico, la gripe con tratamiento 1 semana, sin tratamiento 7 días. ¿Vale? Entonces son infecciones que uno coge y que tardan lo que tardan. Y uno lo único que puede hacer es pasar el rato lo mejor que pueda. ¿A quién le puedes mandar el Ventolin? A los enfermos asmáticos que cogen una infección respiratoria. ¿Por qué? Porque pueden desembocar en crisis asmáticas. Pero no es el Ventolin tampoco el que hay que mandar. Hay que mandar los otros inhaladores que yo les contaba que controlan el asma. ¿Vale? El Ventolin es de rescate sobre un tratamiento fijo que tiene la persona asmática. Ese tratamiento te iba a hablar precisamente porque nos comentaste sobre todo que el Ventolin actuaba en la parte muscular que está alrededor de los bronquios, pero el asma es una enfermedad predominantemente inflamatoria y entonces el Ventolin es más para esa parte de la crisis y por tanto sí, habría que ponerlo en algunos casos de rescate, como comentas, pero el tratamiento habitual son los corticoides inhalados, a pesar de que muchas personas pues le tienen miedo a esos corticoides inhalados. Entonces aquí va la pregunta también, ¿por qué hay tanta gente que en un momento determinado empiezan a encontrarse bien o sin encontrarse bien dejan de tomar esos corticoides inhalados? Bueno, mira, en general hay muchos enfermos que oyen la palabra corticoide y se ponen a temblar, ¿ok? Entonces hay que diferenciar muy bien entre los tipos de esteroides, los tipos de corticoides. Los corticoides malos son los que tenemos que tomar por la boca, los orales, ¿ok? O los pinchados. Esos son muy buenos para muchas enfermedades, pero si se dan poco tiempo. Cuando se abusan de los corticoides orales, dan un montón de enfermedades, tienen muchos efectos secundarios. Por otro lado, tenemos los esteroides inhalados, que es, como dices tú, Pedro, la base de cualquier tratamiento de asma. Mucho antes que el Ventolin, los esteroides inhalados. Y esos no dan nada de efectos secundarios graves. Te pueden dejar un poco ronco a veces la lengua, si no haces bien la carga, así te puede quedar un poco blanca, pero ya está. Me vienen a la consulta, oye, que si esto me engorda, que si esto... No. Los inhalados no. Esos son todos los orales. La mala fama viene por los esteroides orales. Ahora bien, si a mí me llega un enfermo asmático que está malo y está con una crisis de asma, se va a llevar sus corticoides inhalados, por supuesto, que ya los tenía que tener, sus corticoides orales, porque es una parte del tratamiento de la crisis asmática, y se va a llevar también el Ventolin durante un tiempo, hasta que se controle. Cuando esté controlado, lo que hay que hacer es ajustarle el esteroide inhalado que toma, que es la base del tratamiento, y es lo que mejora a los enfermos asmáticos. Incluso actualmente también hay medicamentos que vienen combinados con el corticoide inhalado y que también permite esa relajación del músculo durante 12 o 24 horas. ¿Vale? Que es como si fuese un Ventolin de larga duración, pero sí, con menos efectos. Todos los tratamientos, yo no sé si hay asmáticos aquí, pero todos los tratamientos del asma ya casi no se utilizan solo los esteroides inhalados. O sea, todos los tratamientos de asma son esteroides inhalados y un fármaco similar, como dice Pedro, al Ventolin. Y eso es lo que llevan de forma fija. Pero el que hace efecto de verdad ahí, el que está dando caña contra la inflamación en el asma, es el esteroide inhalado. El otro ayuda también, ayuda al músculo, ayuda a la asfixia, ayuda al ejercicio, pero la combinación de los dos es lo que mandamos habitualmente en el asma. Y es lo que hay que tomarse, y no abusar del Ventolin, como yo dije antes. Y entonces, ¿por qué hay tantas personas, como se ven en casi todos los estudios, que abandonan el tratamiento inhalado con respecto a su asma y a su EPOC? Eso es porque no les ha tocado conmigo, ¿sabes? Pues yo soy muy pesado, soy un pesado tremendo en la consulta, estoy todo el día... Cuidado que aquí también hay varios míos, y esto vamos a ir, les tiro la oreja. La historia es, mira, mientras más grave es tu enfermedad, más adherente eres al tratamiento. ¿Por qué? Porque notas que si no te lo pones, coño, estás fatal, ¿vale? Pero, por ejemplo, los enfermos asmáticos jóvenes, que como yo dije antes, aprenden a convivir con la enfermedad. Oye, muchas veces los tíos lo dejan, total, a mí me han contado de todo.
pero es que yo no soy un enfermo, que voy a estar yo tomándome esto todo el día. Digo, coño, niño, ¿qué me dices? Tómate esto por las mañanas, sin salir de tu casa, lo tienes en el baño, escondido en la caja, me da igual, ¿sabes? Pero tómatelo. Otros que dicen, no, es que yo me voy de viaje, y para qué me lo voy a llevar, que me va a ver todo el mundo poniéndomelo. Digo, pero, por favor, ¿sabes? Entonces hay muchas causas. Otros porque dicen, no, es que esto, yo me leí que pone esteroides y esto a mí me engorda seguro, y no se lo pone, ¿sabes? Hay muchas causas, cada uno puede buscarse la excusa que quiera. Al final lo hacen la mayor parte por desidia, ¿ok? Y porque minimizan sus síntomas. Y sucede más en el asma que en la EPOC. Y sucede más en los asmas leves e intermitentes que en los graves. Muy bien. Vamos a hacer un par de preguntas para Daniel, luego volvemos contigo. Daniel, los ejercicios respiratorios se pueden realizar todos los días, nos comentaste, pero ¿hay algunas circunstancias en las que debamos evitar hacer esos ejercicios? O sea, porque esté contraindicado en un momento determinado hacerlo, en este momento no lo hago por algo. Por ejemplo, en el caso de una gripe. No, bueno, en el caso de que el paciente se encuentre, pues como he comentado, en un proceso agudo de una gripe y eso, los ejercicios ventilatorios para mejorar la ventilación incluso les beneficiará para aumentar o disminuir, dijéramos, el catarro, ¿no? Con lo cual, para realizar ejercicios ventilatorios, hombre, podríamos decir que si el paciente está con fiebre alta y esto, sí que se podría descartar, pero no tiene ninguna contraindicación estando aún en proceso agudo. O sea que en una crisis de asma y en una crisis de EPOC podemos también realizar esos ejercicios. ¿Pero hay alguna recomendación específica para hacerlo diferente a lo como lo hacemos habitualmente? No. En principio, aunque esté en una fase, en un proceso agudo, se puede hacer los ejercicios ventilatorios y siempre adaptados, evidentemente, pero no hay ninguna contraindicación. Nos comentaste antes del inspirómetro. ¿Requiere un entrenamiento previo? ¿La gente se lo puede comprar de forma habitual? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Con respecto al inspirón, perdón, ya le añado yo. ¿Requiere que la enfermedad esté muy avanzada como para utilizarlo? ¿O podemos utilizarlo en personas a veces sin tener una enfermedad tan avanzada, ya seas un asmático, ya seas un EPOC? Yo si tuviera que recomendar, como he puesto en mi diapositiva, el inspirón, ese dispositivo que he enseñado, nunca el de las 3 bolitas, o sea, descartar el de las 3 bolitas, y el otro inspirón se puede hacer en personas que no estén muy avanzadas, por supuesto, Pedro, y sí que recomendaría, y esto es para aquellos pacientes que ya se lo hayan dado o que se lo den en el centro de salud, el inspirón, hacerlo bien. El inspirón se tiene que hacer de forma lenta, pausada, haciendo inspiraciones lentas, no inspiraciones bruscas que hagan hacer una inspiración brusca en el pulmón, sino tienen que hacerse inspiraciones lentas y expiraciones lentas y prolongadas. No se debe hacer bruscamente. Entonces, ¿se debe entrenar? Sí, se deben dar recomendaciones básicas para hacerlo bien, porque como he comentado, dar el inspirón y considerar que eso es fisioterapia respiratoria, eso es un error tremendo. Aquellos profesionales sanitarios que lo den, mire usted, cójalo, hágalo y ya está. No, hay que saberlo, cómo hacerlo, porque si no puede ser perjudicial, porque como he dicho, puede ser que el paciente esté reteniendo carbónico, pueda desmayarse, pueda hacer, entonces es mejor hacerlo pues en condiciones bien hechas. Y aquellas personas mayores que en principio no están diagnosticadas de una enfermedad respiratoria crónica, ya sea EPOC o ya sea asma, ¿se pueden beneficiar también de este inspirón? No necesariamente aquellos pacientes tengan que tener el inspirón. Simplemente hacer ejercicio aeróbico, como hemos comentado, ya les beneficia más que el hecho del inspirón. O sea, el moverse y el hacer ejercicio aeróbico es mucho más positivo que solo hacer el inspirón. La ejercitina. La ejercitina. Tal cual. Otra pregunta, y esta sí me gustaría que me la comentaras tú desde el punto de vista mecánico, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre obesidad y las enfermedades respiratorias? Pedro. Es importante. Vaya pregunta. ¿Quieres aportar algo, Carlos? Es una cuestión mecánica también. ¿Se puede aportar? ¿Se puede aportar también? Sí, ven, aquí los dos. Empieza. Hay una cuestión mecánica. Sí, empieza Carlos y sigo yo. Fuera de la mecánica me voy para la patobiología. Vale. El asma, por ejemplo, está muy relacionado a obesidad y hay un asma que se llama asma por obesidad. Entonces, no es raro encontrarnos, sobre todo suelen ser mujeres entre los 40 y 50 años aproximadamente,
que tienen una obesidad, un tipo 2, una cosita así, o sea que tienen un IMC en torno a 30 o mayor de 30, 35, y que desarrollan asma, pero un asma per se, porque hay una respuesta biológica con los adipocitos y la respuesta TH2, que mejora mucho simple y llanamente perdiendo el peso, ¿vale? Y luego, también en peso, a lo mejor tú quieres hablar de eso con lo de los EPOC. Para mí es muy importante, yo a todos mis enfermos con EPOC les digo que yo los prefiero un poco pasados de peso que no demasiado flacos, ¿vale? Ser EPOC y estar flaco es un pronóstico de mortalidad que no nos interesa. La EPOC al final es una enfermedad que consume mucho a nivel metabólico, y eso Dani les puede hablar ahora de cuánto consume un enfermo respirando con los músculos, que no están destinados, ¿vale?, a utilizarse para respirar, pero es una enfermedad que en las etapas finales va consumiendo, y se van quedando muy delgados, y cuando el índice de masa corporal baja de 21, ¿vale?, entonces la mortalidad empieza a aumentar. Por lo tanto, hay una cierta relación entre peso y enfermedades respiratorias, no solo a nivel biomecánico, que lo dice ahora, sino a nivel patobiológico. Efectivamente, ¿no? Pero a nivel biomecánico, el hecho de tener grasa abdominal, Pedro, aumenta la presión sobre el diafragma, que es el principal músculo respiratorio. El diafragma es el músculo que nos ayuda a hacer la inspiración, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un perímetro abdominal grande, esa grasa comprime el diafragma se eleva, ¿de acuerdo? Entonces reduce la capacidad que tiene de movimiento la caja torácica y eso produce el aumento de la disnea. Por eso sí que es cierto que interesa que el paciente esté algo ligeramente obeso, ¿de acuerdo?, no pasado de peso, pero sí que hay que vigilar que la grasa abdominal comprima la caja torácica. Quiero hacer un apunte con eso, porque tiene toda la razón, ¿vale? Cuando tú tienes, y sobre todo, yo no sé muy bien cómo lo definen ustedes, los abdómenes estos que son como a tensión. Exactamente. O sea, hay abdómenes que son mucho más duros que otros. Correcto. Hay gente que tiene mucha grasita floja, pero hay gente que tiene el abdomen como muy prieto, ¿no? Entonces, la concepción que tienen las personas de que el pulmón, cuando tú inspiras profundo, sí, que te hinchas de que arriba, eso es mentira. Aquí te hinchas un poquito. El pulmón crece hacia abajo. Correcto. ¿Vale? Y a ustedes no les ha pasado un día que se han pegado una panzada, se han comido un cordero entero. Y dice, coño, después de comer, dice, coño, pon y respirar. Pues eso es porque el abdomen se hincha y entonces impide la excursión esa del pulmón para abajo. Y eso sí que lo vemos mucho. Y eso aumenta la disnea, Vale, aumenta el cansancio. Sí, tiene toda la razón. Iba por ahí la pregunta, probablemente. Espera que hay más preguntas por aquí, pero me vuelvo loco. Bueno, iba a salir la pregunta seguro, ¿vale? Pero voy a leerla un poquito más. ¿Las mascarillas sí o no a los pacientes respiratorios? Y le digo sobre todo porque está el BOE que nos piden los pacientes el informe porque tienen patología respiratoria, entonces que no usen la mascarilla, pero también la CEPA, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, ha intentado mandar al Ministerio que revoque esa norma, ese BOE, porque los enfermos respiratorios sí deben llevar mascarilla. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Porque al final nos ponen un poquito locos, ya no solamente desde la consulta, atención primaria, sino también los propios pacientes se vuelven locos. Mira, yo ¿Qué tú vas por aquí? Ups. ¿Cuándo tiene que llevar la mascarilla? Siempre en todos los lugares cerrados. En todos los El coronavirus, hay mucho ruido alrededor de la ciencia que realmente se conoce, ¿vale? Y todos los días salen en los periódicos un montón de cosas que luego hay que mirarlas con la letra chica. Y no vamos a entender todo esto bien hasta que pasen par de años y hayan investigaciones serias y no un estudio, sino una serie de estudios que vayan todos en la misma dirección. Por ahora lo que sabemos es que esto se transmite por vía respiratoria y me da igual lo que digan los demás. El tema del contacto, etcétera, no está probado ni siquiera, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que sí está probado es que el coronavirus puede vivir aquí 3 días. Pero lo que no está probado es que con que vive aquí y yo lo toque me pueda contagiar. Porque para tú contagiarte necesitas una carga viral elevada. Por eso si ustedes miran las recomendaciones americanas... Explica lo que es carga viral. Perdón. Carga viral elevada. Es que tú estés en contacto con un montón de virus. No vale que a mí me entren 2 virus. Si me entran 2 virus se van a morir aquí dentro. Necesito que me entren 1 millón de copias, 100 millones de copias, ¿vale? Del virus. ¿Ok?
Ya me perdí por dónde iba. Sí, la cantidad de carga viral. La cantidad de carga viral. Ok, entonces si uno mira las recomendaciones, por ejemplo, las americanas, ellos dicen, el riesgo de contagiarte lo tienes cuando hablas con alguien más de 5 minutos, sin mascarilla, en espacio cerrado, a corta distancia. Eso es mortal. O sea, ahí tú hablas con un tío con coronavirus y te lo llevas a tu casa seguro. ¿Ok? Entonces, mis enfermos con EPOC, ¿qué les digo yo? Les digo, mira, yo no puedo decirte que no llevo la mascarilla, tienes que llevar la mascarilla. O sea, lo que yo no quiero es que nadie se me contagie en esta historia. Porque como dije antes, si te contagias, a mis enfermos con EPOC y mis enfermos asmáticos les puede pegar un viaje duro. Y yo eso es lo último que quiero. Entonces, ¿cuándo llevas la mascarilla? Obligatoriamente 100% en el espacio cerrado. 100%. ¿Fuera en la calle? Bueno, en eso hay muchas opiniones. Yo también les digo que por ahora hay que llevarla. ¿Ok? Y lo que sí les digo es que busquen sitios donde no haya gente, se la puedan quitar, estén solos en el campito, estén solos en terraza y puedan hacer el ejercicio sin la mascarilla. ¿Vale? Pero tienen que estar solos. Entonces ellos me dicen, yo lo entiendo además, porque yo llevo la consulta de EPOC grave en el hospital y llevo asma grave en el hospital. Y mis enfermos tienen todos una función pulmonar mala, la mayor parte mala. Y esto les cuesta. A mí me estaba costando dar la charla ahora. Cuando yo cogía aire, yo, coño, venga, entra ya al aire, a ver si me entra. Pues a los enfermos con EPOC es peor. Y cuando hacen el ejercicio están... Esto es un impedimento al final, yo lo entiendo. Pero la alternativa, ¿qué es? Que se me infecten. Por lo tanto, ahora siempre tienen que llevarme la mascarilla. Lo que sí les pido es que busquen sitios donde puedan hacer el ejercicio solos y se la puedan quitar. No sé si tú la quieres añadir. No, un poco más. Me comentan también, o nos preguntan, ¿las mascarillas pueden ocasionar enfermedades respiratorias? No. A no ser de que tengas alergia a algún componente de la mascarilla, que en ese caso sí, y es muy fácil de detectar. La mayor parte de las alergias con las mascarillas son alergias de contacto. Se te queda todo rojo, no solo al quitártela, que es habitual que estés un poco rojo, sino perdura en el tiempo, hay inflamación y eso se nota. Algunos casos muy, muy raros hay que por ir a alguna sustancia puedes hacer alguna enfermedad pulmonar rara, pero en general no, son bastante seguras, ¿vale? No hay más preguntas. Perfecto. Esto es como el famoso programa de la tele, pues no hay más preguntas para ellos, salvo que los de aquí presentes tengan alguna pregunta más y no la quieran hacer. Loli primero. A ver, esto es una pregunta por mi profesión. Soy enfermera. Hay una enfermera que está realizando una pregunta. Tengo que ir traduciendo casi. Mi pregunta es, en Gran Canaria, el área norte la lleva, digamos, el doctor Negrín y el área sur la lleva el Hospital Insular. Ahora comento la pregunta. Sigue. La manera de derivar en el área norte los pacientes con problemas respiratorios, con asma, al Hospital Negrín, ¿cuál es el circuito que sigue? ¿Tú vas a hacer Repite la pregunta porque estaba leyendo otra por aquí, perdón. ¿Cómo es el criterio de derivación de atención primaria a los especialistas? Nos pregunta que cuáles son los criterios de derivación desde las consultas de atención primaria a los especialistas a segundo nivel. ¿Me respondo ahí? ¿Tú? Sí, por favor. Mira, es todo a través de atención primaria. Es decir, nosotros tenemos consultas que son como CAE de ambulatorio, ¿vale? Y luego tenemos consultas propias dentro del hospital también, que también responden a médicos de atención primaria. Tenemos un circuito de entrada rápida para los casos que son, cuando uno lo ve y dice, mira, te tienes que verlo pronto, no puedes verlo muy tarde. No urgencias, sino exactamente, o sea, cáncer de pulmón, ¿vale? Enfermos asmáticos muy mal controlados, este tipo de historias. Y luego hay programas específicos. Por ejemplo, en EPOC está lo que es el programa de atención integral al enfermo con EPOC, el PAI-EPOC, que ese, bueno, pues hay un buzón donde se pueden mandar, ¿vale? Los enfermos directamente allí, y también van por esa vía. Y luego está la vía más informal, que es que te llaman al servicio y te dicen, mira, que tengo un enfermo que tienes que ver porque no sé cuánto no se ve. Y entonces toca gente que somos buena gente en neumología y les decimos, pues claro, pues te lo cito y te lo veo pronto. ¿Vale? No me estarás nombrando a mí, ¿no? Básicamente lo que hacemos nosotros es derivarlo al neumólogo
en este caso, los de AWIME nos corresponde el CAE de vecindario y luego es el neumólogo de vecindario el que decide una vía o decide otra, el que decide si va a fisioterapia o no va a fisioterapia, el que decide aumentar el tratamiento o pedir otro tipo de prueba que nosotros no podemos pedirla desde la atención primaria. Dígame, Anselmo. Los enfermos de EPOC tienen en los pulmones esas bolsitas, esos agujeritos ahí ya. No tienen cura, no tienen una mejoría que llegue a cicatrizar o que llegue. Y por otra parte, el asmático. Espera un segundo, nos comenta, y ya lo relaciono con una pregunta que también está aquí en el chat, es si los pulmones de alguna forma se pueden regenerar, si los huecos, que esos que veíamos en la imagen que nos comentaba el neumólogo, provocados por el tabaco en los pacientes con EPOC, pues esos huequitos pues se pueden volver a regenerar, se puede eliminar, supongo que esa es la pregunta parecida, ¿no? Y también nos está comentando Lidia Ester desde el chat del Zoom, si se podían regenerar esos pulmones aunque hayas dejado el tabaco, ¿vale? A mí siempre me gusta dar buenas noticias, pero no la tengo. El pulmón no se regenera. O si se regenera, es demasiado lento. El problema que tenemos con el tabaco y con el enfisema es que pues, el enfisema es eso que acaba de decir usted, la destrucción pulmonar, ¿vale? Que hace que se vayan perdiendo trozos del pulmón y entonces y ese es el principal problema de los enfermos con EPOC, ¿ok? No se regenera. El problema que tenemos con el tabaco es que una vez que destruye lo que destruye, ahí se queda. Y el problema principal es que la EPOC es una enfermedad usualmente progresiva. Aunque tú dejes de fumar, tu función pulmonar sigue cayendo. No a la misma velocidad que cuando fumas. Cuando tú fumas, tu función pulmonar cae así en picado, para abajo. Si tú vas fumando y dejas de fumar, tu función pulmonar empieza a caer de una forma diferente, ¿ok? Empiezas a perder menos capacidad pulmonar. Y hay diversos grupos dentro de la EPOC. Hay enfermos que dejan de fumar y ganan función pulmonar. Hay enfermos que dejan de fumar y mantienen la función pulmonar. Y la mayoría son enfermos que dejan de fumar y siguen perdiendo función pulmonar. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, les digo, mira, el éxito en esta enfermedad es mantenerse, hacer mucho ejercicio y mantenerse. Yo siempre les digo lo mismo, que es una enfermedad que el tratamiento son 3 patas, es como una mesa con 3 patas. Tienes, 1, que dejar de fumar, 2, que hacer ejercicio físico y 3, que ponerte la medicación. Son las 3 cosas que tú tienes que hacer fetén para poder triunfar en la enfermedad. Y el triunfo es mantener una buena capacidad de ejercicio, independientemente de la función pulmonar que tengas, independientemente de cualquier otra variable que yo pueda medir. Aquí lo importante es que el paciente pueda hacer una vida relativamente normal, ¿vale? Pero no tengo capacidad para regenerar el pulmón, pero sí tenemos la capacidad para mantener, acondicionar bien muscularmente y hacer el ejercicio que dice Dani, y con eso aumenta tu capacidad de hacer las cosas, que es lo que buscamos al final. Es una perogrullada, pero mientras más ejercicio haces, más ejercicio puedes hacer. Entonces esa es la idea. Es que lo que comenta el doctor Cabrera sobre esas 3 patas es lo que he comentado en mi presentación, ¿no? Para evitar ese declive de la función, de la capacidad, nosotros en el ámbito sanitario hablamos de función pulmonar. En el ámbito cotidiano es para tú mantenerte con tus actividades de la vida diarias normales, porque sabemos que la enfermedad va a empeorar, es mantenerte con los ejercicios de fisioterapia respiratoria y mantenerte con el ejercicio físico adaptado. Eso es lo que va a mantener que tu curva caiga y es lo que te va a mantener que puedas realizar. Y es cierto, y me gustaría que Juan, el paciente, participara. Vente para acá, Juanillo. Llegas en un estado y después del ejercicio, y él va a explicar, porque él lo ha tenido en primera persona dentro de mi unidad, él puede explicar perfectamente cómo llegó en unas condiciones de función pulmonar y cómo ahora, 2 años después, cómo se encuentra. Preséntalo.
Bueno, él es Juanito, como lo conocemos aquí en la zona básica de salud de Agüimes, porque ha sido enfermero durante muchísimos años en esta zona, ha sido mi enfermero además en los últimos 10 años de tu carrera, los últimos 10 fueron míos, y a él precisamente le diagnosticamos el asma, justo como usted estás tú comentando, subiendo la escalera porque él se cansaba, subiendo la escalera del centro de salud al segundo nivel del centro de salud, e incluso pensaba que era ansiedad, que era nerviosismo, que era tal, hasta que averigüé que era un fumador importante en su momento y le hicimos una espirometría, ¿vale? Ahí vimos que había una obstrucción crónica al flujo aéreo y ahí empezó pues un tratamiento farmacológico que se quedó un poquito corto y decidimos en su momento derivarlo a Daniel para que empezara pues, un tratamiento de fisioterapia respiratoria. O sea que se los dejo a él. Buenos días. Decir, como dijo don Carlos, que lo importante es dejar el tabaco. Yo hace 25 años que no fumo, 26, ¿no? Y como siempre yo no sé caminar sino correr, pues pensaba que era eso, que el agotamiento, que la disnea, que tal era debido a mi forma de trabajar. Por lo demás sí es verdad que hay un antes y un después de la gimnasia respiratoria. Yo antes tenía tos, tenía disnea, tenía expectoración, y bueno, y me limitaba muchísimo, ¿no? Entonces, gracias a Pedro, que me empezó a hacer las espirometrías y demás, me derivó, a mí me correspondía el insular, pero bueno, me derivó a don Daniel, y la mejoría ha sido, pero vamos, bestial. Yo me cansaba muchísimo subiendo la escalera, las cuestas empinadas. Si alguien conoce el barrio de Tara, en Telde, eso es insufrible, porque es así. O Cuenca, todo está en Cuenca, pero en lo alto, ¿sabes? Y yo se me fue el baile, pero bueno, lo que decía, de empezar la gimnasia respiratoria, que iba 3 veces al Negrín, 3 veces por semana. Cuando me dio el alta, ya yo empecé a caminar 1 hora diaria, cogía bicicleta menos, pero cogía bicicleta 30, 40 minutos, aparte de los ejercicios respiratorios, que entre fase y fase o serie y serie, alrededor de 1 hora diaria, excepto los domingos que descanso, incluyendo los días de calima, porque me encerraba ahí en la habitación, ponía toallas húmedas y demás, y con calima y todo, pues hacía mi ejercicio. La mejoría es impresionante. Y fíjense que además de él, que además aquí no se ve, pero él porta la mochila de oxígeno. La mochila de oxígeno, y él está utilizando la mascarilla en todo momento, con lo cual también para intentar prevenir algún contagio y que le pueda deteriorar aún más su función pulmonar. ¿Alguna cosa más que quieran añadir, Dani y él? ¿No? Pues nada, muchas gracias, Juan. A ustedes. Dime, perdón. ¿Cuántas veces en semana se aconseja al paciente la fisioterapia? Nos están preguntando que cuántas veces por semana se aconseja la fisioterapia en un paciente con EPOC. La ejercitina. 7 días a la semana. 7 días. O lo que dice el doctor Cabrera, 1 semana o 7 días. Todos los días. Todos los días, Anselmo. Todos los días. Otra pregunta por aquí. Mira, estoy viendo que con esto del COVID, pues no nos aclaramos mucho y ahora cualquier persona que tose, que tiene una décima de fiebre, que es el resfriado que hemos tenido toda la vida en invierno, pues parece que todos tenemos esto. Nos comentan que hay síntomas respiratorios que se pueden parecer al COVID, porque hay mucha gente que tose, que tiene fiebre y que se puede parecer a un resfriado común. Entonces, pienso si hay unas pautas claras para decirnos, vaya, que esto puede ser un COVID o simplemente tómese una aspirina. Y nos preguntan que cómo se puede diferenciar una cosa de otra. Pues mira, aquí te voy a contestar yo también, te voy a contestar él, pero te voy a contestar yo mismo. Precisamente porque dentro del centro de salud de Agüimes y ya de la mayoría de los centros de salud de la isla, pues cuando tenemos nosotros un paciente respiratorio o con síntomas respiratorios que puedan ser compatibles con un COVID, y aquí vale prácticamente cualquier síntoma respiratorio porque se confunden muchísimo las enfermedades. El catarro de toda la vida, la gripe de toda la vida o el COVID de ahora, los síntomas respiratorios son muy similares. Tos, fiebre, que te canses,
que tengas alguna opresión en el pecho, los síntomas se van a confundir, son muy parecidos. Ya antes ya confundíamos el catarro con la gripe y son dos enfermedades diferentes, ¿vale? Pues ahora tenemos una tercera, el COVID, y si encima le añadimos síntomas alérgicos, tenemos ese grupo de personas que también se añade. Lo que hacemos nosotros es, si son síntomas leves, pues que se queden las personas en el domicilio para evitar contagiar a más personas. Si empieza con síntomas importantes, que nos avisen desde su domicilio, a menos que sean síntomas mucho más graves, que se asfixien de forma muy exagerada, ahí llamar al 112 para que activen el protocolo, porque pudiéramos estar ante un paciente con COVID. Si nos vienen al centro de salud con esa sospecha, ahora mismo en el centro de salud estamos haciendo ya una prueba de hace una semanita más o menos, ¿no, María? De hace una semana, que se llama la detección de antígenos. Con ello, si la persona tiene menos de 5 días de esos síntomas respiratorios, le hacemos la prueba para saber si estamos ante un COVID o no estamos ante un paciente con COVID. Si tiene más de 5 días, se hace otra prueba, que es la PCR, la famosita prueba que hacemos en la nariz, ¿de acuerdo? Y que es la misma prueba que se hace en los contactos. Lo importante, si son síntomas leves, quedarse en casa y tomarse lo que dijo antes, paracetamol, ¿vale? Porque te va a durar una semana o 10 días. Y ver incluso, aunque sea un COVID, también lo mismo, ver cómo va la evolución. Porque a partir del 6º, 7º, 8º día es donde pudiera haber una complicación. En ese momento, si aparece que empeoras de tus síntomas, habría que llamar al 112. Si hay que coger la baja, pues llamarnos a nosotros para poder dar la baja. Pero lo importante aquí es el aislamiento. También era antes importante, cuando teníamos un catarro, cuando teníamos una gripe, el aislamiento. Lo que pasa es que no lo hacíamos. Ahora somos más conscientes por la gravedad de esta enfermedad. Y lo que hacemos es esa prueba. Antes también existían pruebas para determinar, se hacían sobre todo a nivel hospitalario, para determinar si lo que yo tengo es una gripe, ese paciente ha ingresado en la UBI por una gripe, ¿vale? Esos pacientes que había una sospecha de ingreso cuando las epidemias de gripe y sospechaban en la UBI, a ellos se les hacía, por ejemplo, la prueba y se podía determinar si era por la gripe o no era por la gripe, ¿vale? Esa prueba no la tenemos en el centro de salud, pero con esta pandemia sí disponemos en el centro de salud, en la mayoría, pues de esas pruebas de antígeno y de pruebas de PCR. Que si quieren saber un poquito más de esas pruebas, en la primera charla que dimos en la jornada del COVID, Juan José, el director de enfermería, explicó muy bien cuándo hacer una prueba, cuándo hacer otra y por qué haces una prueba y por qué se hace otra. Y les recomiendo que vayan al YouTube del Centro de Salud y tienen ahí la explicación del director de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna cosa que añadir usted a lo que yo he dicho? Mejor que no. Nos está hablando otra vez Juanito, el enfermero. ¿Te conocen así, Juan? Son frecuentes las agudizaciones de EPOC, de hospitalizaciones y demás. Ven, Juan, para que te vean ellos mismos. Pero es para que te vean los de aquí. Ya viene para acá y va a explicar un detalle que quería comentar. Añadir que son frecuentes las exacerbaciones del cuadro del EPOC y las hospitalizaciones, ¿no? Explica qué es una exacerbación. Una agudización de la enfermedad, ¿no? Pues yo en 4 años no he tenido ninguna, después del ejercicio. Quédense con el mensaje. Exactamente, quédense con el mensaje. Que está enviando el paciente. O sea, en 4 años él antes agudizó. Dilo aquí. Ellos te van a ver igual aquí que... Exactamente. Este es el mensaje que me gustaría que se llevaran la audiencia, los que están en YouTube o en Zoom o en las redes sociales. El mensaje que está diciendo Juan, que desde hace 4 años que acabó el programa conmigo, ha seguido haciendo la fisioterapia respiratoria, ha seguido haciendo el ejercicio y en 4 años no ha empeorado. No, todo lo contrario. Con lo cual, imagínense el mensaje, ¿no? El mensaje de la mejoría que él tuvo en su momento. Él llegó en muy malas condiciones y que 4 años después pues sigue haciendo la actividad y su calidad de vida ha mejorado con respecto a 4 años atrás. Ese es el mensaje que me gustaría que toda la audiencia se llevara. ¿Es así o no? De acuerdo, sí, claro que sí. Pues nada, muchísimas... Bueno, todavía hay gente que se está metiendo ahora por el Zoom. Nos están dando las gracias por todos lados. La presentación también, que si la pueden ver, lo pueden ver por YouTube del Centro de Salud, porque hay gente que probablemente querrá repasar algunas de las cosas que ustedes han podido decir. ¿Alguna pregunta más? Una curiosidad.
Nos comentan una curiosidad. Un asmático está bañando en la playa, ahora está y se sumerge. ¿Le pasa algo? ¿Qué le pasa? Dice, no, que es asmático. ¿Nos puede explicar por qué soporta más debajo del agua o aguanta más? Nos comentan por aquí pues, si un paciente asmático soporta más debajo del agua. Sí, puede hacer apnea prolongada. Claro. Sí, y estás entrenado, porque si no... Bueno, ¿tienes Indurain, por ejemplo, Indurain? No tengo ni idea. O sea, no tengo ni la más remota de las ideas. Entonces, imagino que debe ser... ni me lo imagino, fíjate. O sea, iba a soltar una chorrada, pero no puedo ni soltar la chorrada. A mí O sea, fisiológicamente hablando no tiene Fisiológicamente hablando no tiene sentido. Podemos sí. estar hablando de un paciente asmático que en un momento determinado tiene un asma bastante bien controlado. Indurain era asmático, ganó 5 tours, como bien comentaste, y en ese momento, si tu capacidad pulmonar está normal, lógicamente podrás hacer tu apnea y sumergirte o subir al Everest, que también los hay. En ese momento, ya, repito, la capacidad pulmonar está normal y puedes hacer tu vida normal, incluido ejercicio de alta intensidad, como puede ser una apnea, un ciclismo, una FUDEA, una Gran Canaria, da igual. El problema es cuando tú piensas o te adaptas a un estado de función pulmonar que no es del todo buena y empiezas a intentar hacer esa apnea, lógicamente no vas a aguantar. Ten en cuenta, hay una cosa curiosa con las apneas. Las apneas se entrenan. ¿Por qué? Porque cuando, ustedes imagínense, nos tiramos al agua y margullamos un rato en el agua. Y te quedas llano, como dice la gente, no, te quedas sin oxígeno y subes para arriba. No es así. Oxígeno tienes. Lo que pasa es que el CO2, ¿vale?, que tú tienes que expulsar, es el que te hace subir arriba, ¿vale? No es el oxígeno, es el CO2. De hecho, ¿qué hacemos cuando salimos de una margullada de esas largas? Respiramos muy rápido, pero esa respiración muy rápida no es para coger oxígeno, es para soltar el CO2. ¿Qué ocurre? Que el CO2 es el principal gatillo que nos hace a nosotros querer respirar. Pero si yo aguanto la respiración y voy entrenándome en que yo soy capaz de aguantar niveles más altos de CO2, yo no tengo esa necesidad de salir a respirar. Y oxígeno tienes, el oxígeno te da. Por eso hay gente que hace apnea y se mete 4, 6 minutos, ¿vale? Porque han ido tolerando el CO2. A lo mejor el asmático ese de la playa era un máquina tolerando el CO2. No lo sé, pero por regla general es lo que dice él. Me imagino que era un amigo tuyo que iba a coger ISO cuando era joven, ¿no? El esposo de una doctora, y la doctora fue la que me dijo cuando le comenté un día lo del marido, cuando era joven, ¿por qué es asmático? Bueno, nos siguen comentando la anécdota por aquí, para poderles explicar. ¿Hay alguna pregunta más? Por aquí no hay más preguntas. Bueno. Dice, siempre me ha costado hacer una espirometría porque me da como desmayo. ¿A qué debido? Bueno, pues aquí hay una experta en espirometría mejor que yo, que está por aquí entre el público, pero bueno, la espirometría pues es una prueba en la que tú tienes que hacer un esfuerzo, primero coger aire para después soltarlo durante un tiempo prolongado, y en ese esfuerzo estás haciendo también un aumento de la presión intraabdominal y te puede producir un desmayo. El desmayo se produce por ese mecanismo básicamente, puede haber más mecanismos, pero bueno, es habitual que también le dé un poquito de mareo, no solamente a ti, sino también a otros pacientes, ¿vale? También muchas veces hay que entrenarlo. Por eso se hace sentado. Por eso se hace sentado, como están recordando. No hay más preguntas. Yo creo que lo podemos dejar por aquí ya. Muchísimas gracias a todos por estar ahí conectados por las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a los ponentes, a Daniel López y a Carlos Cabrera, por fin, encima tener los dos, estar en las jornadas de salud comunitaria de AWIME, con este cierre de jornada que yo creo que era importante además tenerlos hoy, este año aquí, con esta pandemia de COVID. Cerramos ya la conexión y muchísimas gracias.